Hola a todos, bienvenidos a este YouTube del Instituto Nacional de Contadores Públicos. Les habla Olga Viviana Tapias, abogada, especialista en Derecho Tributario y en Derecho Administrativo, gerente del área de Impuestos y Legal de Russell Bedford Bogotá. El día de hoy vamos a hablar de un tema trascendental y que ha roto paradigmas porque está cambiando la forma en que las empresas van a tributar. Esto es el conocido impuesto mínimo global que el 8 de octubre la OCDE llegó a un consenso de cómo se iba a generar. Pero para poder entender qué estamos hablando cuando hablamos de este impuesto mínimo global, tenemos que hacer un recuento de cuáles son los antecedentes que nos llegaron a esa solución. Para esto debemos recordar, todo esto arranca con el plan de acción BEPS. Recordemos, este es un grupo de 15 acciones que buscan evitar que se vean erosionadas las bases gravables de los impuestos de renta en los diferentes países. Pues como su sigla lo indica, BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, lo que busca es evitar que estas conductas abusivas en el sentido de trasladar artificiosamente los beneficios de un lugar a otro. Entonces, la respuesta fue generar este grupo de 15 acciones para evitar esas prácticas que se habían considerado erosionaban la base gravable de los impuestos de renta. Dentro de este grupo de acciones, la acción 1 buscaba identificar cómo afrontar los retos de la digitalización de la economía. Sin embargo, esta acción no llegó a un consenso o a una acción concreta que permitiera identificar la forma en que se iban a abordar estos retos. Lo que se dedicamos fue a hacer un estudio de cuáles eran esos retos que se estaban identificando, pero pues no se llegó a una acción concreta. Fue en el año 2017 cuando, a raíz de un mandato del G7 y del G20, es decir, las grandes economías del mundo, dijeron que se necesitaba una respuesta coordinada para afrontar todos los retos que estaban identificando las autoridades tributarias a la hora de querer gravar las actividades de la economía digital. Entonces, en este sentido, dado que una de las principales críticas fue que este va a ser una solución que solo va a beneficiar a los países ricos, lo que se hizo fue generar un marco inclusivo, que es un grupo de 140 países que no son parte de la OCDE, pero que se han hecho parte activa en la discusión de todas estas propuestas. Colombia ha sido parte de este marco inclusivo, incluso antes de pertenecer a la OCDE, y actualmente ha sido una parte activa de todas las discusiones que llegaron a generar esta respuesta coordinada. Valga notar que en este mandato se dio para lograr esta respuesta coordinada porque muchos países estaban estableciendo los denominados impuestos tipo Google, que eran para unas tasas o unas retenciones en la fuente que diferentes países establecieron para estos gigantes tecnológicos, pero que se tenía el gran miedo de que esta retención se trasladara vía precio al usuario. Entonces, que no realmente gravaran las utilidades de estos grandes grupos económicos. Ya a raíz de este mandato especial, desde el año 2018 al 2021, se ha generado una revisión de cuáles son o cuáles deberían ser la forma en que estos gigantes tecnológicos o que las actividades asociadas a la economía digital deberían pagar impuestos. Y se ha llegado a que se van a revisar las reglas de nexo y de atribución de beneficio. Cuando hablamos de reglas de nexo, hablamos de las normas que le permiten a un Estado poder gravar a una persona. Entonces, ese es cuál va a ser ese nexo que vamos a encontrar entre la compañía y el Estado para que el Estado pueda permitirse cobrarle un impuesto. En este sentido, la aproximación que se dio fue generar dos pilares en busca de cómo se van a afrontar los retos asociados a la economía digital. Entonces, en este sentido, en los 140 países del marco inclusivo, el 8 de octubre del año 2021 llegaron a un acuerdo de cómo van a ser esos pilares, cuál va a ser la forma o la solución que propone la OCDE para poder afrontar esos retos o esos desafíos derivados de la digitalización de la economía. Este es un hito muy importante porque estos
países se pusieron de acuerdo en cómo es que se van a grabar estas actividades. Entonces, acá es donde vamos a cambiar de un sistema donde cada país va a imponer como a bien tenga la tributación o cómo va a grabar estas rentas, sino que se van a grabar de acuerdo a lo que ya previamente fue acordado. De estos 140 países que hicieron parte del marco inclusivo y que fueron parte en toda la discusión, solo 136 países manifestaron que iban a generar o que se comprometieron a generar o incorporar estas soluciones dentro de sus legislaciones. Y bien, ¿cuáles son esas soluciones a las que llegó la OCDE? Entonces, se reconocieron dos pilares. El primer pilar lo que busca generar es decir que la jurisdicción del mercado, es decir, donde se consuman los bienes y servicios, va a tener derecho a gravar esas utilidades que están generando las compañías. Esto sin necesidad de que exista una presencia física. Es decir, se está reconociendo que la jurisdicción del mercado aporta valor a todo el ciclo económico de este grupo multinacional. Y el segundo pilar, y es donde viene el impuesto mínimo global, donde lo que se busca es evitar la competencia tributaria entre los países, porque muchos países lo que hacían era establecer beneficios en los denominados países de baja jurisdicción o de baja nula imposición y que tenían tarifas de renta sustancialmente más bajas. Entonces, lo que se hacía era una competencia tributaria entre los diferentes países y lo que busca este pilar 2 es evitar esa competencia tributaria porque independientemente donde ubique sus actividades va a tener que cumplir con este impuesto mínimo global. Entonces, en cuanto al pilar 1, que es la asignación de la tributación a la jurisdicción de mercado, el acuerdo al que se llegó es que estas empresas multinacionales que tengan una facturación de más de 20.000 millones de euros y una rentabilidad superior a 10% son los que van a generar esta tributación en la jurisdicción del mercado. Para tal efecto, lo que se va a hacer es que se estableció el denominado monto A, que es un porcentaje de utilidad residual que se va a asignar a las jurisdicciones de mercado. ¿Qué significa esto? Que aquellos grupos multinacionales que cumplan ese tope de ingresos, cuando tengan utilidades superiores a 10%, el 25% de esa rentabilidad superior al 10 se va a distribuir entre todas las jurisdicciones que hacen parte de ese mercado. Pero entonces, ¿cuáles son esas jurisdicciones de mercado? Para que se genere ese nexo entre la compañía multinacional y la jurisdicción de mercado, esta compañía multinacional tiene que haber generado por lo menos 1 millón de euros de ingresos en esa jurisdicción de mercado. Para los países que tienen un PIB por inferior a 40 millones, este umbral se estableció en 250.000 euros. Entonces, en la medida que estos grupos multinacionales tengan ingresos superiores a estos montos, se van a hacerse acreedores a este impuesto adicional que va a generar por la asignación de la tributación a estos países. Valga notar que la forma o el detalle bajo el cual se van a dar esta asignación todavía falta definirlo. Lo bueno es que pues ya se llegó a cuáles son las compañías que van a ser parte de este universo que van a generar esta como tributación adicional que va a beneficiar. En el caso de Colombia se considera que vamos a tener una porción de estos ingresos. Bien, y ya para llegar al pilar 2, que es el impuesto mínimo global, lo que se establecieron fue unas reglas que son las denominadas reglas GLOB. Estas reglas tienen como dos subreglas, una es la regla de inclusión de ingresos y otra es la regla sobre pagos insuficientemente gravados. Entonces lo que va a hacer es que se va a comparar a partir de estas dos reglas, se va a establecer cuánto es el impuesto de renta que en conjunto paga el grupo multinacional y en la medida en que esté por debajo del 15%, las jurisdicciones van a tener derecho a igualar ese impuesto mínimo global. Acá valga notar que esto no es la regla o el pilar 2, esto no corresponde a un estándar mínimo, sino el acuerdo al que se llegó va a tener que ser incorporado por los diferentes países en las mismas condiciones que se establezca
para que pueda tener derecho a la generación de estos recursos adicionales. Acá es muy importante que las compañías que van a ser sujetas a este impuesto mínimo global se establece un umbral de ingresos de 750 millones de euros. De esta forma, lo que me va a hacer este impuesto mínimo global es como una redistribución de ese impuesto de rentas, llevando a que estas compañías que pueden ubicarse en diferentes países donde pueden tener tasas de impuestos más bajitas, pues a la larga no va a importar porque su contribución global no va a poder ser inferior a este 15%. Y lo que hace el Pilar 2 es establecer la fórmula de reparto entre los diferentes países donde el grupo multinacional tenga presencia. Entonces, esta es como la primera aproximación. El granito está en que ya se fijaron las reglas en cómo se van a repartir. Hasta ahora, este es el acuerdo. Tenemos que seguir monitoreando en cómo va a llegar, porque ya a partir de esto la OCDE va a tener que sacar un modelo de acuerdo para que los diferentes países lo incorporen y ya, por ejemplo, en el contexto de la legislación interna, una vez se firme este acuerdo, va a tener que ser llevado al Congreso para que avale mediante una ley de la República y luego va a pasar al análisis constitucional para que finalmente, una vez agotado todo este procedimiento interno, pues llegue a convertirse en una realidad en nuestro contexto nacional. De esta forma, ya con esto finalizo, no sin antes pues mencionar que esto es algo nuevo para todos que vamos a tener que estudiar, pues va a ser la forma en que más adelante se van a tributar las utilidades para estos grupos tan importantes de compañías. Con eso me despido. Chao, chao.